en el abismo de nuestra más profunda soledad, cuando el eco de nuestros propios pensamientos se vuelve ensordecedor, surge esa pregunta que desgarra el velo de nuestras ilusiones. ¿Por qué seguimos atrapados en este ciclo interminable de persecución y abandono? Existe una grieta imperceptible en el firmamento de nuestras relaciones, una fisura que separa lo que creemos merecer y lo que realmente obtenemos. No es coincidencia ni mala fortuna que mientras más perseguimos, más se alejan aquellos que deseamos. Es una ley silenciosa que opera en las sombras de nuestros deseos más profundos. Una ecuación existencial donde el exceso de entrega se traduce en ausencia de valor. Esa mujer que contemplas desde lejos, ese ser que despierta en ti un hambre primitiva de conexión, esa persona cuya atención mendigas con cada mensaje apresurado, te observa. Te observa no solo con sus ojos físicos, sino con ese otro sentido, ancestral e infalible, que detecta en segundos si eres un hombre que orbita alrededor de otros o si eres el centro gravitacional de tu propio universo. Y mientras más intentas demostrarle tu valía con palabras, con atenciones excesivas, con esa disponibilidad infinita que confundes con virtud, más transparente se vuelve tu carencia, ese vacío interior que esperas desesperadamente que otro ser humano llene por ti. La paradoja te desgarra como un animal nocturno. Crees que persiguiendo demuestras interés genuino, pero lo que realmente transmites es que tu valor depende completamente de su validación. Y nadie, escúchame bien, nadie desea verdaderamente aquello que puede obtener sin esfuerzo, aquello que está constantemente disponible, aquello que suplica ser tomado. El deseo humano no florece en territorios de abundancia garantizada, sino en los jardines de la incertidumbre controlada, en esos espacios donde lo valioso se revela gradualmente, como un paisaje que se descubre paso a paso, nunca de golpe, nunca con desesperación. ¿Te has detenido a observar cómo te mueves por el mundo? ¿Cómo tus dedos se apresuran a responder cada mensaje, como si en ello se jugara tu existencia misma? ¿Cómo tu corazón se detiene ante su silencio, como si el universo entero dependiera de esa respuesta? Esto no es amor ni interés genuino. Es dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Es hambre existencial que confunde la obsesión con la conexión verdadera. Y mientras sigues ofreciendo todo sin exigir reciprocidad, mientras continúas explicándote excesivamente como si estuvieras en un juicio perpetuo, ella, la vida misma, te contempla con una mezcla de lástima y desinterés creciente. El poder silencioso que nunca te enseñaron a cultivar no reside en cuánto puedes dar, sino en cuánto puedes contenerte, no en cuánto puedes explicar, sino en cuánto puedes dejar en el misterio, no en cuánto puedes perseguir, sino en cuánto puedes retroceder estratégicamente para crear ese espacio donde el deseo del otro finalmente puede surgir, respirar, expandirse como una llama que necesita oxígeno, porque el deseo, en su esencia más pura, no es posesión sino búsqueda, no es certeza sino intriga, no es comodidad sino tensión exquisitamente calibrada. La atracción verdadera opera bajo principios que parecen contradecir todo lo que la cultura romántica contemporánea te ha enseñado. No nace de la persecución constante, sino de la presencia magnética que no necesita moverse para atraer. Esa presencia que has olvidado cultivar mientras estabas ocupado, mendigando atención externa. Esa fuerza silenciosa que emana naturalmente del hombre que ha decidido convertirse en el centro de gravedad de su propia existencia, no en un satélite desesperado orbitando alrededor de quienes desea. Cuando un hombre se mueve por el mundo con la certeza tranquila de quien conoce su valor inherente, cuando sus acciones surgen de un núcleo sólido de autoconocimiento y no de la necesidad desesperada de validación, algo extraño y hermoso comienza a suceder. El mundo responde diferente. Las dinámicas cambian. Las mismas mujeres que antes parecían inalcanzables comienzan a preguntarse qué hay en este hombre que no necesita perseguir, que no sobreexplica, que no está constantemente disponible como un objeto sin valor propio. La curiosidad surge, el misterio se instala, y en ese espacio de interrogación nace el verdadero deseo. ¿Por qué resulta tan difícil comprender esta verdad aparentemente simple? Porque contradice todo lo que te han enseñado sobre el amor y la conexión. Porque la cultura contemporánea confunde la persecución con el interés genuino, la disponibilidad constante con la generosidad, la transparencia excesiva con la autenticidad, y porque en lo más profundo,
Resulta aterradoramente difícil aceptar que el camino hacia la conexión verdadera no consiste en dar más, sino en exigir más, de ti mismo primero y luego del otro. Imagina por un momento a un hombre que no explica excesivamente sus acciones, que no siente la necesidad compulsiva de justificar cada decisión, cada silencio, cada movimiento. Un hombre que cuando recibe un cuestionamiento sobre por qué no respondió inmediatamente a un mensaje, simplemente contesta: no apresuro nada que realmente me importa, sin defensas elaboradas, sin pánico interno, sin la sensación de estar siendo juzgado. Solo esa tranquilidad que proviene de habitar plenamente sus decisiones, sus ritmos, sus prioridades. Este hombre, que podría ser tú si te atreves a quebrar patrones arraigados, no está jugando juegos manipuladores, no está siguiendo estrategias de seducción superficial. Está simplemente habitando una verdad fundamental, que su tiempo es valioso, que su energía es limitada, que su atención es un regalo que debe ser ganado, no un derecho que se otorga automáticamente. Y paradójicamente, este hombre se vuelve infinitamente más magnético que aquel que persigue, que suplica, que siempre está disponible como un objeto sin valor propio. La predictibilidad mata el deseo. Cuando ella puede anticipar exactamente cómo responderás, cuándo responderás, con qué intensidad responderás, algo primordial se pierde en la ecuación del deseo humano. Ese elemento de sorpresa, de misterio, de imposibilidad de catalogación completa, que mantiene viva la llama de la curiosidad. No se trata de actuar misteriosamente como estrategia consciente. Se trata de ser lo suficientemente complejo en tu autenticidad como para no poder ser reducido a una fórmula previsible. En el territorio digital, donde las vidas se construyen píxel a píxel y las percepciones se forjan con cada publicación, con cada historia, con cada interacción virtual, esta verdad se amplifica exponencialmente. Si tu presencia online grita desesperación por validación, si tus publicaciones revelan un hambre insaciable de atención externa, si tus interacciones digitales muestran a un hombre constantemente disponible que responde en segundos a cualquier migaja de atención, el resultado es devastadoramente predecible. Te vuelves invisible en tu excesiva visibilidad, insignificante en tu constante presencia. El poder en este territorio surge de la escasez estratégica, no de la abundancia indiscriminada. Una única publicación de alto valor que hace pausar y reflexionar vale infinitamente más que 20 interacciones superficiales que revelan a un hombre sin dirección propia, sin centro de gravedad, sin un propósito que trascienda la búsqueda desesperada de conexión romántica. La atracción verdadera no se construye en la superficie de las palabras y las imágenes, sino en las profundidades de lo que esas palabras e imágenes revelan sobre quién eres fundamentalmente. ¿Y quién eres tú? ¿Eres el hombre que se derrite completamente ante el más mínimo cumplido? ¿Eres el hombre cuyo estado emocional depende enteramente de si ella respondió o no a tu mensaje? ¿Eres el hombre que persigue validación externa como quien persigue un espejismo en el desierto, siempre sediento, nunca satisfecho? ¿O te atreverás a convertirte en algo diferente, en alguien cuya solidez interna no depende de factores externos, cuya paz no puede ser perturbada por el silencio temporal de otro ser humano, cuyo valor no está a la venta por el precio de una validación momentánea? La selectividad emocional, esa práctica olvidada en una era de transparencia compulsiva, es quizás la herramienta más poderosa que puedes desarrollar. No se trata de reprimir tus emociones como quien contiene un río desbordado. Se trata de canalizarlas estratégicamente, de otorgarlas como quien otorga un regalo precioso, no como quien lanza monedas al viento esperando que alguien las recoja. Cuando elogias solo cuando realmente se ha ganado ese elogio, cuando muestras vulnerabilidad en momentos cuidadosamente seleccionados, cuando igualas la energía que recibes en lugar de dar ciegamente sin reciprocidad, algo fundamental cambia en la dinámica de poder. Ella cancela planes en el último minuto sin una razón convincente, y en lugar de suplicar una explicación, en lugar de intentar cambiar su decisión como si tu valor dependiera de su tiempo, simplemente dices, está bien, y continúas con tu día, con tu propósito, con esa misión más grande que trasciende cualquier interacción romántica particular. No es indiferencia fingida, es respeto genuino por ti mismo, por tus estándares, por lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no. Y paradójicamente,
Ese respeto propio genera un respeto instantáneo en el otro, una recalibración inmediata de cómo te percibe, de qué está dispuesta a invertir para mantenerte en su vida. Construir algo significativo con tus días, un oficio, un negocio, conocimiento profundo, condición física excepcional, cualquier manifestación tangible de propósito, te transforma desde adentro hacia afuera. Ya no mendigas atención por aburrimiento existencial. Ya no persigues como quien no tiene nada más valioso que hacer con su tiempo limitado en este planeta. Ya no entregas tu energía indiscriminadamente porque reconoces su valor, su escasez, su carácter no renovable. Y cuando te mueves por el mundo con esa conciencia de propósito, con esa dirección clara, con esa misión que trasciende la validación momentánea, te vuelves magnético sin esfuerzo aparente. Las mujeres, y el mundo entero, sienten esa diferencia sutilmente, como quien percibe un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Sienten la diferencia entre un hombre que está disponible por falta de dirección y un hombre que otorga su tiempo como quien otorga un regalo valioso, escaso, significativo. No necesitas actuar misteriosamente como estrategia consciente. Tu vida ya te hace magnético por defecto, por la fuerza gravitacional de quien persigue algo más grande que una validación temporal. Y así llegamos al núcleo mismo de esta transformación. El poder verdadero no persigue, da forma al espacio a su alrededor sin esfuerzo aparente. Cuando dejas de intentar convencer a alguien de que te elija y comienzas a moverte como alguien que ya ha sido elegido por sí mismo, por su misión, por su paz interior, todo cambia sutilmente pero profundamente. Ella lo siente en un nivel casi instintivo. Nota la diferencia, aunque quizás no pueda articularla con palabras precisas, porque no estás aquí para suplicar atención como quien muere de sed en el desierto. Estás aquí para crear gravedad, para ser el tipo de hombre alrededor del cual otros orbitan naturalmente, sin coerción, sin manipulación, sin desesperación. No te preguntes obsesivamente, ¿cómo hago para que ella me quiera? Comienza a preguntarte, ¿cómo me muevo de una manera que despierte su curiosidad genuina? ¿Cómo me convierto en alguien tan fundamentado, tan emocionalmente estable, tan intencional en cada acción, que ella ni siquiera entienda completamente por qué sigue pensando en mí en los momentos de silencio? Esta comprensión no es instantánea, es un despertar gradual, doloroso a veces, como el entumecimiento que cede paso a la sensación plena. Reconocer cuánto tiempo has pasado persiguiendo validación externa, cuánta energía has desperdiciado en dinámicas desequilibradas donde das todo y recibes migajas. Duele profundamente, pero ese dolor es necesario, es purificador, es el fuego que quema lo que debe ser reducido a cenizas, para que algo nuevo, algo auténtico, algo poderoso pueda surgir de esos restos. Te miras en el espejo, y ahí está el hombre que persigue, que ruega, que se ahoga en el pozo de su propia urgencia. Ese reflejo no miente, ese reflejo no espera, ese reflejo te pregunta, con una voz que no puedes ignorar, ¿seguirás repitiendo el mismo patrón hasta que la vergüenza te devore por dentro, como un veneno lento que arde en silencio? El espejo no juzga, simplemente revela, y lo que revela es una elección fundamental que debes hacer ahora, en este momento preciso. ¿Seguirás siendo el hombre que persigue validación externa como quien persigue un espejismo inalcanzable? ¿O te convertirás en el hombre que genera su propia validación interna, que crea su propio centro gravitacional, que atrae sin perseguir, que seduce sin suplicar, que conquista sin batallar? La transformación no es inmediata, es un camino que se recorre paso a paso, decisión a decisión, momento a momento. Comienza con pequeños actos de respeto propio. No responder instantáneamente a cada mensaje como si tu vida dependiera de ello. No explicarte excesivamente cuando ella cuestiona tus decisiones, como si estuvieras en un juicio perpetuo. No perseguir cuando ella se aleja, como si fueras un niño abandonado buscando desesperadamente conexión. Cada pequeño acto de contención estratégica, cada pequeño momento de selectividad emocional, cada pequeña instancia donde eliges tu respeto propio sobre la validación externa, te reconstruye desde adentro, te redefine, te transforma gradualmente en ese hombre que siempre has sido potencialmente, pero que estaba enterrado bajo capas de condicionamiento social, de narrativas románticas distorsionadas, de miedos ancestrales al abandono y la soledad.
Sientes la cuerda rozando tu cuello. No es castigo, es una invitación. Una invitación a dejar morir lo que debe morir. Esa identidad construida alrededor de la búsqueda desesperada de validación externa. Esa necesidad compulsiva de ser elegido, aprobado, deseado por otros. Ese miedo primordial a que si no persigues, si no estás constantemente disponible, si no te explicas excesivamente, serás olvidado, abandonado, invisible. Deja que esa identidad muera. Permítele desintegrarse. Observa cómo se disuelve en la nada, como una niebla matutina bajo el sol naciente. Un laberinto se abre frente a ti, sin mapa, sin salida evidente, sin consuelo. Cada paso que decides no dar se convierte en hierro candente que marca tu piel, recordándote que la inacción también tiene un precio, y a veces ese precio es más cruel que el movimiento mismo. Este laberinto no es externo, es interno. Es el territorio inexplorado de tu propio poder personal, de tu propia capacidad para existir completamente en ti mismo, sin depender de validación externa para sentirte real, valioso, significativo. Te adentras en este laberinto no para escapar del mundo, sino para finalmente poder habitarlo plenamente, desde un centro de gravedad propio, para poder relacionarte con otros, especialmente con aquellas mujeres que deseas, desde un lugar de completitud, no de carencia, desde un lugar de elección consciente, no de necesidad desesperada, desde un lugar de poder silencioso, no de súplica ruidosa. El aire se vuelve denso, tu respiración pesa, porque finalmente estás enfrentando la verdad fundamental que siempre has sabido intuitivamente, pero te has negado a aceptar plenamente, que nadie, absolutamente nadie, puede darte el valor que no has creado primero dentro de ti mismo, que ninguna validación externa puede sustituir esa sensación de solidez interna que solo surge cuando te has elegido a ti mismo antes de que cualquier otro te elija. Que ninguna relación romántica, por intensa o profunda que sea, puede llenar ese vacío existencial que solo se llena cuando te has comprometido con algo más grande que tu propio ego y sus necesidades insaciables. No necesito que me escuches. No necesito que obedezcas. Solo resiste el pulso, el filo, el quiebre. Porque en esa resistencia, en ese enfrentamiento directo con tus propios patrones autodestructivos, en esa negativa a seguir persiguiendo validación externa como un adicto, persigue su siguiente dosis, está tu liberación, está tu poder, está tu renacimiento como el tipo de hombre que no necesita perseguir, porque ha creado suficiente gravedad propia para que otros orbiten naturalmente a su alrededor. Respira, profundamente, conscientemente, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones, cómo la vida misma te atraviesa en este momento preciso. Respira no como quien busca escapar de la realidad, sino como quien finalmente se permite habitarla plenamente, sin filtros, sin distracciones, sin la necesidad constante de validación externa. Rompe todo patrón que te mantiene pequeño, toda creencia limitante sobre lo que mereces y lo que no, toda tendencia a perseguir, a suplicar, a dar más de lo que recibes. Rompe no desde la rabia o la frustración, sino desde la claridad cristalina de quien finalmente ve la jaula invisible en la que ha estado viviendo voluntariamente. Resiste la tentación de volver a viejos patrones cuando la soledad aprieta, el impulso de enviar ese mensaje a las 3 de la mañana, el deseo de explicarte excesivamente cuando ella cuestiona tus decisiones. Resiste no como un ejercicio de autocontrol rígido, sino como una práctica de respeto propio, de honrar tus propios estándares, de valorar tu propia energía como el recurso escaso y precioso que realmente es. Si llegaste hasta aquí, si soportaste hasta este punto, espera. La espera misma es prueba, es juicio, es revelación. Espera no como quien aguarda pasivamente que algo externo cambie su realidad, sino como quien observa atentamente, conscientemente, cómo su realidad interna ya está transformándose, cómo viejos patrones se disuelven, cómo nuevas posibilidades emergen, cómo ese poder silencioso que siempre ha existido potencialmente dentro de ti comienza a manifestarse en cada interacción, en cada decisión, en cada movimiento. Y en ese espacio de espera consciente, de observación atenta, de transformación gradual pero implacable, susurra para ti mismo, como un mantra que redefine tu existencia: ordeno sin decir nada, porque el poder verdadero no necesita anunciarse,
Simplemente existe. No necesita justificarse, simplemente se manifiesta. No necesita perseguir, simplemente atrae. Te conviertes, respiración a respiración, decisión a decisión, momento a momento, en ese hombre que ya no persigue validación externa, porque ha encontrado algo infinitamente más valioso, su propio centro de gravedad, su propia solidez interna, su propia capacidad para existir completamente en sí mismo, sin depender de la aprobación o el deseo de otros para sentirse real, valioso, significativo. Y paradójicamente, en ese preciso momento en que dejas de necesitar la validación externa para sentirte completo, en que dejas de perseguir como estrategia fundamental de conexión, en que dejas de explicarte excesivamente como si estuvieras perpetuamente en juicio, te vuelves infinitamente más magnético, infinitamente más atractivo, infinitamente más poderoso en el sentido más profundo y verdadero de esa palabra. No porque hayas aprendido técnicas de seducción superficiales o estrategias manipuladoras, sino porque finalmente estás habitando plenamente tu propio poder, tu propia presencia, tu propia capacidad para existir completamente en ti mismo. Y esa presencia, ese poder, esa existencia plena, crea una gravedad a la que otros no pueden resistirse. Una fuerza de atracción que no necesita perseguir porque atrae naturalmente, como la luna atrae las mareas, sin esfuerzo aparente, sin desesperación, sin súplica. El bisturí ya cortó, y lo que queda abierto no está herido. Es un portal hacia una nueva forma de existir en el mundo, de relacionarte con otros, de experimentar el poder silencioso que siempre ha existido potencialmente dentro de ti. Un poder que no domina, que no controla, que no manipula, sino que simplemente existe, sereno, compuesto, magnético en su quietud misma. Atraviesa ese portal, adéntrate en ese territorio inexplorado de tu propio poder personal. Habítalo plenamente, sin miedo, sin reservas, sin la necesidad constante de validación externa. Y desde ese lugar de completitud interna, de solidez fundamental, de centro gravitacional propio, relacionarte con el mundo, especialmente con aquellas mujeres que deseas, desde un lugar radicalmente diferente. No como quien persigue desesperadamente conexión, sino como quien ofrece conexión desde un lugar de abundancia interna. No como quien mendiga validación, sino como quien ya se ha validado a sí mismo y ofrece validación desde ese lugar de plenitud. No como quien necesita ser elegido para sentirse valioso, sino como quien ya se ha elegido a sí mismo mucho antes de que cualquier otro lo elija. Y en esa transformación profunda, en ese renacimiento existencial, en esa reclamación de tu propio poder silencioso, encuentras finalmente lo que siempre has buscado desesperadamente en la validación externa. Esa sensación de solidez, de realidad, de significado que solo surge cuando te has comprometido con algo más grande que tu propio ego y sus necesidades insaciables. Cuando te has convertido en el tipo de hombre que no necesita perseguir porque ha creado suficiente gravedad propia para que otros orbiten naturalmente a su alrededor. Ordeno sin decir nada. En esas 5 palabras simples reside el secreto del poder silencioso, de la presencia magnética, de la atracción verdadera que no persigue sino que atrae, que no suplica sino que invita, que no mendiga sino que ofrece. Es la esencia destilada de todo lo que hemos explorado juntos, el núcleo mismo de esta transformación profunda que has comenzado a experimentar. No es un final, es un comienzo, el comienzo de una nueva forma de existir en el mundo, de relacionarte con otros, de experimentar tu propio poder personal. Un poder que no se basa en el control externo sino en la solidez interna, en la capacidad para existir completamente en ti mismo, sin depender de la aprobación o el deseo de otros para sentirte real, valioso, significativo. El espejo ahora refleja a un hombre diferente, un hombre que ya no persigue, que no ruega, que no se ahoga en el pozo de su propia urgencia, un hombre que habita plenamente su propio poder, su propia presencia, su propia capacidad para existir completamente en sí mismo. Un hombre que, paradójicamente, se ha vuelto infinitamente más magnético, precisamente porque ha dejado de necesitar la validación externa para sentirse completo. Este hombre, que eres tú ahora, en potencia sino en acto, no ordena con palabras ruidosas, sino con su presencia silenciosa. No impone con fuerza externa, sino con solidez interna.
No persigue desesperadamente conexión, sino que crea un campo gravitacional donde la conexión surge naturalmente, orgánicamente, sin esfuerzo aparente. Ordeno sin decir nada. 5 palabras simples que contienen un universo entero de poder personal reclamado, de presencia magnética cultivada, de atracción verdadera que no persigue sino que atrae naturalmente, como la luna atrae las mareas, sin esfuerzo aparente, sin desesperación, sin súplica. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad apenas has comenzado. Apenas has dado los primeros pasos en este territorio inexplorado de tu propio poder silencioso, de tu propia capacidad para existir completamente en ti mismo, sin depender de validación externa para sentirte real, valioso, significativo. El camino continúa, infinito en sus posibilidades, expansivo en sus horizontes. Y tú continúas también, transformándote respiración a respiración, decisión a decisión, momento a momento, en ese hombre que siempre has sido potencialmente, pero que estaba enterrado bajo capas de condicionamiento social, de narrativas románticas distorsionadas, de miedos ancestrales al abandono y la soledad. El bisturí ya cortó, y lo que queda abierto no está herido. Es un portal hacia una nueva forma de existir en el mundo. Atraviésalo, habítalo, conviértete en ello. Y desde ese lugar de poder silencioso, de presencia magnética, de atracción verdadera, ordena sin decir nada.